Bien, seguimos viendo clase y string en Java, ¿sí? La clase string en Java y sus métodos. Vamos a resolver un problema. Dice, crear un programa que permite ingresar n apellidos y un texto a buscar, acompañado de un texto, ¿sí? Crear un método que permita determinar si el apellido comienza con ese texto. Hay que crear un método que determine si ese texto, si el apellido comienza con el texto buscado. Si comienza, bueno, hay que hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, si ingreso Ballesteros y Valles, sería lo que quiero buscar, devolvemos, debe devolver teros. O sea, el resto de la palabra está devolviendo. Ballesteros ahí. Si lo encuentro, retorno lo que sobra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, empecemos primero con ingresar n, ¿dale? Y después seguimos leyendo ahí. Me pide cuántas palabras son. Bueno, n, ¿que no? Entonces le pido, hago un ciso y le digo, che, ¿cuántos querés? Bueno, ingrese la cantidad de veces. La cantidad de veces. Acuérdense con el for, una cosa es cantidad, ¿no? Nosotros lo llamábamos n. ¿Sí? Ese va a ser la cantidad. sc.nextInt. Así que sea un valor entero. ¿Sí? Eso es para que gire el for. Luego voy a hacer un for. Y este for tiene que girar de acuerdo a una cierta cantidad. Elegimos el segundo. Ahí está. Que empiece, puedo empezar en 0, en 1, donde quiera. Yo voy a empezar, a ver. Si empezamos en 1. Y que esa variable i sea menor o igual a quién. A n, porque era el tamaño, la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ve? Entonces vos con esa n hace que gire la cantidad de veces. Te dijo 10, va a girar 10 veces. Y si no saben, háganle un ciso. A ver si gira primero, antes de hacer las cosas, que diga hola. ¿Sí? Prueben eso primero. Si gira, también la cantidad de veces que va a girar. Yo digo girar 5 veces. ¿Listo? 5 hola. ¿Estamos de acuerdo? Si gira, está perfecto. Eso era para probar nomás que está girando de acuerdo a esa cantidad de n. Ahora, lo que yo quiero pedir acá es un apellido y un texto, ¿que no? A buscar. Bueno, le vamos a poner print, primero para que piden la misma línea. Ingrese apellido. Apellido, y le vamos a poner ahí 2 puntos. Y vamos a pedir una variable string, que sería el apellido. Apellido igual a new. Más new, nada que ver. sc.nextLine. Ahí está, pido un apellido. Y también me dice un texto, ¿no? Entonces yo voy a copiar y pegar rápido. Cuando lo sea, así tiene que ser en parcial. ¿Sí? Texto, buscar. Obviamente lo tienen que escribir ustedes, ¿no? Y después copiar. Y el texto. Texto buscar. Ahí lo voy a poner así. Ya tenés. Parcial no tiene que llevar ni tiempo esto ya. ¿Sí? Pedir los datos. Ahora, tengo el apellido y el texto buscado. ¿Qué me decía el enunciado o mueve? Empiecen ahí. Bueno, dice que hay que crear un método que permita determinar si el apellido comienza. Hay que crear un método. Después le hacemos el método. Primero lo hagamos normal. Después lo mandemos a un método. Crear un método que permita determinar si el apellido comienza con el texto. ¿Cómo determino si este apellido comienza con este texto? ¿Ah? Primero, ¿qué podemos hacer? Apellido, punto. ¿Qué método podemos usar de Destiny? Usen todos los métodos de Destiny que se puedan. Start with comienza con el texto buscado. Esto genera un método, ese es un método que devuelve true o false. True si lo contiene, falso si no lo contiene. Lo que podríamos hacer nosotros, obviamente, es esto, guardar, como devuelve un boolean, y le guarda una variable capaz R, no sé. Ahora recién pregunto, si esa R dio true, ¿qué significa dio true? ¿Qué significa si dio true? ¿Lo contiene o no? Sí, perfecto. Entonces acá pónganse un cartelito, lo contiene. ¿Sí? Ahí para acordarse nada. ¿Estamos de acuerdo? Ayuda a memoria, ¿no? Bien. Sí lo contiene. Obviamente, si es falso, no lo contiene, ¿que no? Si es else. Si comienza con el texto buscado, devolver lo que sobra del apellido. Dice. Hay que devolver lo que sobra. Entonces yo voy a buscar esto y hay que devolver esto. Esta partecita. ¿Cómo harían ahí? ¿Está bien? ¿Que lo comienza? Sí. Comienza con eso, sí, está bien. Debe devolver lo que sobra, o sea, devuelve lo que sobra.
Obvio, si comienza, o sea, obviamente siempre lo va a encontrar desde aquí al principio, ¿no? Si comienza, perfecto. ¿Ya comprobamos que que comienza? Sí. ¿Qué devolvemos entonces? Esa palabra no, sino lo que sobra de aquí. ¿Cómo, cómo haríamos eso? Usando string, métodos de string. Con el if, switch, do while, bueno, no sé cómo se le ocurre, pero si ya hay métodos, primero usen los métodos. ¿Cómo podemos hacer para... ¿El in de off me sirve o no? ¿Ah? El in de off no se olviden que busca dónde se encuentra esa palabra. Pero obviamente como dice que comienza, el start with siempre lo busca de la posición 0. O sea, al principio no tiene sentido, pues yo sé que siempre va a estar la posición 0. El in de off no creo que me sirva de mucho, digamos. ¿No se le ocurre? El in de off no me va a servir porque yo sé que siempre comienza en 0, así que... Porque puse un start with, o sea, comienza con, está al principio, obviamente el principio es 0, o sea, la primera palabra es 0. ¿Cómo haríamos para obtener lo que sobra? A mí se me ocurre, podríamos usar que apellido, que es la variable original, punto, substring. Veamos a ver con substring. Pero necesita un índice. O esta necesita un índice de comienzo y un índice de final hasta donde recortar. Entonces yo digo, antes de usar esto, necesito que el índice. ¿Desde dónde empiezo a buscar yo? O recortar. ¿Cómo saco ese índice? El in de off no me va a servir de mucho. ¿Para qué voy a buscar si yo sé que empieza desde 0? O sea, lo encuentra en posición 0 lo que quiero buscar. Esa era la pregunta que hicimos acá. El in de off no me sirve. Si fuera en otro lugar sí me sirve porque obtiene la posición. Pero aquí no. Me voy creando una variable in post hasta que a ustedes se les ocurra ahí poner algo. ¿Sí? Quiero la posición. ¿Para quién? Para el substring. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se le ocurre algo o no? ¿Cómo? No, busca. ¿Para qué va a buscar si ya sabe que siempre la encuentra al principio? Acuérdense, el ejemplo como decía. Si la palabra es ballesteros y yo estoy buscando valles, obvio que comienza con valles, sí, ¿no? Entonces, ¿de partir de dónde me cortas? Desde aquí en adelante. ¿Se entiende? Eso sería lo que sobra. Entonces, ¿cuál sería la posición? A ver, cuenten, acá es de 0 a 5, ¿qué no? De 0 a 5 yo tendría que empezar a recordar desde de la 6 en adelante. ¿Se entiende? ¿Cómo obtengo ahora? También no voy a poner 5. Porque eso es para el ejemplo. Pero tiene que funcionar para todo. ¿Ah? Puede ser, pero ¿de quién? ¿Cuál? Hay dos palabras, apellido y texto. Y si el apellido es Ballestero, contás como, no sé, 8, 13. Y si este es el texto buscado, contás 5, 6, ¿qué no? Para mí sería el texto, ¿no? Ustedes no sé qué dicen. ¿Qué no sería este? Punto. Obtengo su longitud, length, ¿qué no? ¿Esto cuánto sería? Ahí 4, 6. Entonces el length me daría un valor de 6. En cuántas posiciones pondría ahí un 6. Pero veamos, ¿en cuántas posiciones sería? 0, 1, 2, 3, 4, 5, mira. 5, hasta desde las 5 en adelante. ¿De dónde empezaba a cortar? De las 6, ¿no? Entonces yo. ¿Sí, no? De las 6. ¿Me sirve esto? ¿Esto me está dando cuánto? Para el ejemplo, 6. ¿Y yo a partir de dónde tengo que cortar? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el valor que no me interesa. Desde ahí empiezo a cortar. 6. ¿Y esto no es 6? Entonces me sirve la longitud, ¿que no? Yo digo, bueno, del texto buscado calculo su longitud y esa va a ser mi posición a partir de la cual yo tengo que cortar el texto original. ¿Se entiende? Si no es length, puede ser length menos 1. Pero de ahí, entre esos dos pueden jugar, no creo que sea menos 2 ya. ¿Se entiende? Si dijeron menos 1, la dejaron por 1 nada más. ¿Ves? Si le sacan menos 1 ahí.
el length o length menos 1, ¿estamos de acuerdo? Siempre entre esos dos, para obtener las últimas posiciones, digamos. ¿Sí? Pero me sirve que no. Mira, si calculo esta es la longitud 6 y esa va a ser mi posición a partir de la cual quiero cortar. Entonces aquí yo lo que podría hacer es poner un post, el post, y que se corte. El apellido, obtener un substring a partir de la posición 6. ¿Dónde lo guardo eso? Una variable string, porque devuelve un string que se diga sobrante. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya tendríamos resuelto eso. En caso de que no comience con el texto, calcular la longitud del apellido y calcular el resto con el 2. Veamos eso. En caso que no sea true, o sea, no haya comenzado, acá sería un else, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la longitud. Creo una variable longitud de quién? Del apellido. Entonces pongo che apellido punto length, llamo length, que lo cuente y ya tengo la longitud. Y calcular con eso el resto con el 2. Ah, bueno, me dice que longitud le calculo el resto como el resto. Porcentaje 2, ¿que no? ¿Qué más dice? Y el resultado, o sea, este resto que yo calculo, ese resultado, guardar, sería un número. Le pongamos resultado. ¿Y ese resultado qué dice que sea? Será la posición a partir de la cual debemos insertar el texto buscado dentro del apellido. ¿Sí? Bueno, esa es la posición. El resultado de este resultado le pongamos result post. Será la posición a partir de la cual debemos insertar el texto buscado, ¿sí? El que estaba buscando, por ejemplo, Valles, dentro del apellido. Por lo cual, bueno, se debe devolver el apellido modificado. ¿Se entiende? Entonces esta es la posición a partir de la cual tengo que insertar texto buscado dentro de aquí, dentro del apellido. ¿Cómo hacemos mayor? Póngale que la longitud de esto de cuánto es. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, ¿no? Acá estaríamos haciendo un 11 resto entre qué? Entre 2, ¿cuánto me da? 1. Entonces yo en el apellido, tengo que insertar ¿qué? Este texto buscado a partir de qué posición? De la 1. Y lo demás que se mueva. O sea, como que acá tendría que poner, ¿cuál es la posición 1? Aquí, ¿no? Entonces aquí yo tendría que poner, le voy a poner grande. Valles, así. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero hacer. Como es resto, seguro le va a dar 0 o 1, no creo que de otra cosa, digamos. Porque es resto con el 2, así que la mitad. ¿Cómo hacemos ahora para insertar? ¿Cómo hacemos para hacer ese huequito? Que acá vaya esto y luego esto y haga lugar para la palabra. ¿Ah? ¿Ah? Con cat sí. Para unir sí puede ser. Pero yo necesito dónde. O cómo obtenemos, digamos, cada partecita. Ah. In the off puede servir o no. ¿Cómo podemos hacer ahí? Bueno, si ya pensaron mucho, bueno, si no vamos a seguir el video 4 horas, ¿verdad? Sigamos, mire. ¿Se entiende, no? Esa posición es a partir de donde yo tengo que insertar la otra palabra. ¿Está claro eso? Pero ahora yo necesito, ¿cómo divido esta partecita que la saque un ratito para allá y después la vuelva a unir, digamos? Es como que yo voy a hacer a un lado esto. Posición 1, que se vaya, chao, andate un ratito y voy a agregar con un concat, puede ser, y luego lo vuelvo a unir, volver y se une todo. O sea, quiero hacerle un espacio y que vuelva después la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Para eso lo que yo haría sería hacer, ¿dónde tengo que hacer? En el apellido, ¿no? Al apellido, punto.
Vamos a hacer un substring. No, este no, substring. ¿Se entiende, no? Entonces yo quiero sacar esto un ratito, a partir de la posición 1, chavo, andate un ratito. Hagamos que se agregue eso. ¿Sí? Y después que vuelva. ¿Sí? Primero intentemos sacar este resto, esta palabra, a ver si nos sale. Substring, a partir de la ¿qué posición? Result post. A partir de la posición 1, cortame en adelante. Entonces acá yo tendría como decir, a ver, lo que sobra, ¿sí? O parte 2 le vamos a poner. ¿Estamos de acuerdo? Lo separé. Esto ya lo separé. Chao. ¿Estamos de acuerdo? Queda en parte 2. Y si quieren estar seguros, hagamos un inciso y probemos, digamos. A ver si parte 2 tiene lo que yo digo. Acuérdense que no tiene que comenzar con el texto, ¿no? Vamos a guardar. Ahí está. Cantidad de veces, quiero 3, no sé. Bueno, acá hay un problema. Ingresar texto, ingresar apellido. Ese es porque seguro leímos un número. O hay una basura ahí. A ver, vamos a ver dónde está. Eso pasa por esto. Hay un número, luego hay un string, así que hay un problema. Donde está el número, pongamos un sc.nextLine. Y punto y coma. Bueno, ahí está. Cantidad de veces 3. Apellido. Pongamos Ballesteros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ballesteros. ¿Comienza con hola? No, ¿no? No comienza. ¿Dónde va a entrar? Por el else. Y va a decir, che, calculale la longitud, sacale. Era 11, ¿no? Partido entre 2 me tiene que dar acá 1. El resto, aquí. La posición 1 sería. ¿Cuál es la posición 1? 0 es la B, el 1 es A. Desde aquí. Entonces diciendo al apellido, cortarlo a partir de la posición 1. Listo. Cortamos acá. Para ahí. Eso guardarlo en parte 2 y imprimirlo a ver qué tal. Vamos a ver, si nos da, vamos bien. Miren, ahí tenemos, ¿ves lo que sobra? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Piensen a ver. ¿Cómo hago para obtener ahora la B? Ballesteros, ¿que no? La B. ¿Cómo haríamos para obtener esta? Piensen el resto acá. Si la longitud fuera, no sé, de 13, ¿cuánto me da el resto? 1. Si fuera 10, 0. Si fuera 100, 0. Si fuera 101, 1. O sea, oscila entre 0 y 1 nada más el resto. ¿Se entiende? Entonces digo, mira, me doy cuenta que este valor del resto siempre va a oscilar entre 0 y 1, o sea, de la posición 0 o 1, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Si es la 1, como pasa en este caso, ¿a quién me falta obtener? Al primero, ¿que no? Primerito. Pero primero debería preguntar cuánto me dio esto. 0 o 1. Lo que podríamos hacer es lo siguiente, miren. A ver. Esto no me gusta. Ahí. Lo que podríamos hacer es lo siguiente, miren. Podríamos evaluar si qué, si el resultado es igual a 1, ¿qué sería aquí? Tengo que obtener la primera letra, ¿estamos de acuerdo? Y separar el resto, lo que sobra. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si la posición dio 0? ¿Es necesario que separe la primera letra? No, entonces acá yo doy por lógica que solamente separo el resto nada más, lo que sobra. Entonces pues ya te das cuenta ahí. ¿Sí? Si da 1, haces esto. ¿Cómo obtenemos? A ver, ¿cómo la primera esto? Si es 1, como nos está pasando en este caso, nos falta la B de Ballesteros. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos la B?
Yo quiero la B solita nada más. La primera quiero nada más. Podría, ustedes dicen, bueno, sea un char, ¿qué no? Primera, le pongamos primera. Primera. Primera y sería un del apellido, un punto char at 0. Y obtenés el primer carácter, ¿qué no? Pero imagínate, esto va a ser un carácter y lo que vos separás allá es un string. Habría que probar si se puede unir un char con un string. Probemos a ver. Hagamos esto, mira. Voy a crear un string, unión, no sé, por ejemplo. Y acá vamos a probar cualquier cosa. A ver, vamos a intentar unir esto, que sería un string, más qué. Más primera. ¿Sí? ¿Se puede unir o no? Sí, ¿no? Hasta ahí no vimos ningún problema. Sí, sí se va a poder unir, entonces está perfecto. Ahí está. Esa es la primera palabra, la primera letra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es lo que sobra? Sería esto. Esto lo vamos a poner acá. Parte 2. Es más, ponemos aquí parte 1 y a este le pongamos parte 2. ¿Cómo uniríamos ahora todo? Hay que unir el texto buscado, ¿se acuerdan? Habría que unir. Ahí está. String, le vamos a poner un string que siga, no sé, unión total. Unión total. ¿Y qué le vamos a asignar a esto? ¿Ah? Parte 1 punto concat. Pero no se puede aplicar concat. ¿Por qué no se puede aplicar concat a parte 1? Porque no es un string, es un char. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos entonces? Probemos unir texto buscado con parte 2. Eso sí se podría. Texto buscado punto concat con parte ¿quién? Parte 2. Eso lo queríamos hacer, ¿que no? El hola container concat. Ahí está, con parte 2. Eso sí se puede. Hasta ahí sí, pues son string. Pero aquí me falta acá adelante la parte 1, pero es char. No puedo aplicarle un concat. Lo que pueden hacer es recurrir a esto. Parte 1 más. El más es unión, ¿se acuerdan? Concatenar el string. O unir cualquier cosa. Así que ahí quedaría perfecto. Uno la B, que quedó solita. El texto que yo estaba buscando, no sé, hola, por ejemplo. Y acá va aliestero, no sé, esta parte. ¿Se entiende? Y luego imprimimos el resultado. Ciso. Y aquí ponemos resultado, no sé, resultado, 2 puntos, y ponemos aquí más unión total. Perfecto. ¿Se entiende ahí lo que hicimos? Bueno, hay que pensarla, ¿vieron? O sea, no es que sale a la primera. Tenés que ver cómo lo hace, ver si funciona, porque yo probé si puedo unir un char con un string, capaz que no se podía, y yo hice todo el cálculo al vicio. Bueno, prueben eso con un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa en el otro caso? Si es 0 es más fácil, ¿que no? El texto buscado va primero. Podríamos usar esto, mira. Es más, no, miren, esto de parte 2 tranquilamente lo podrían calcular acá, donde estaba. Calculate lo sobrante que se calcule, sí o sí. Luego acá se une, ¿sí? Pero en el else también se va a unir. Aquí. Pero ya no sería necesario la parte 1. Mucho menos volver a calcular la parte 2, pues ya está al principio, antes del if está. Acá. Ahí está. ¿Se entiende acá? Yo calculo lo que sobra. Si cumple esta condición, lo uno en la última parte. ¿Sí? Pero si cumple la otra, está bien. Lo uno también en la última parte, pero sin el primer carácter que me faltaba. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Bien? Lo puse acá, ¿no? O sea, no está en otro lado. Ahí está la parte 2. Lo calculé antes de entrar al if. ¿Para qué voy a poner en los dos lados calcular el sobrante, digamos? No tiene sentido. Si vos lo ponés en el if, en el else, calcular parte 2, está haciendo 2 veces si lo pudiera haber hecho antes, digamos yo. Hago una sola vez, después el camino que elija lo tomo. ¿Estamos bien? Si lo quieren poner en cada camino como estábamos haciendo, también funciona, pero bueno, están gastando código, digamos. Ahora, ¿qué nos falta imprimir? La variable unión total. Así que aquí ponemos unión total y vamos a ver.
Bueno, ponemos ahí. Pongamos 3 veces apellido. Pongamos Ballesteros y pongamos hola. Miren cómo quedó. Hola. Y ahí está lo demás. ¿Se entiende, no? Parte 1, el texto buscado y lo que sobra. Vamos a hacer de vuelta. Pero ahora es que sí contenga Ballesteros. Y vamos a buscar Valles. ¿Dónde uniría Valles? ¿Qué pasó ahí? Te habla apellido. ¿Dónde? Creo que no lo imprimí. Por acá estamos. Esperen una cosita. Claro, la parte de arriba no imprimimos nada por acá. Esta hacía otra cosa, creo. Había que calcular el sobrante nada más. Acá. Hacemos un ciso. Y había que calcular el sobrante nada más. ¿Viste? Si comenzaba, había que mostrar el sobrante. Eso no estaba mostrando, ¿sí? Póngalo ahí e imprimiría. Bien. Bueno, eso es lo único que tienen que hacer en este punto. ¿Sí? Después... Está fácil este de parcial. Bueno, después lo vamos a volver método, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí más o menos piénsenla. ¿Sí? Después lo vamos a volver método.